Ahora que ya vimos las funciones simples, ahora vamos a pasar, y cómo integrar una función simple, ahora vamos a pasar a integración de funciones medibles, ¿sí? Entonces, esta va a ser la parte de integración de funciones medibles. Entonces, retomando un poquito, recordemos que una función simple era, o sea, podemos ver el video anterior, pero escribiendo, simplemente. Una función simple se escribía de esta manera, y era una donde recordemos que siempre vamos a estar en el espacio de funciones medibles y positivas. Y recordemos lo que era una representación estándar, que era básicamente que todos los A sub i eran distintos entre sí, para i distinto de j. Y además, los conjuntos E eran, bueno, para que la función simple sea medible, tenían que ser medibles, y además de que tenían que ser disjuntos los conjuntos. Y además, la X tenía que ser la unión de todos. O sea, básicamente estaba como full representada la función. Entonces, el truco para saber cuánto vale la integral de una función medible, o sea, si ahora agarro cualquier función, el truco era agarrar las funciones simples. Entonces vamos a generar este valor gracias a la integral de las funciones simples, la cual podemos definir, y no es muy complicada la definición de ella. Recordemos que cuando uno quería calcular la integral de una función simple, era básicamente intercambiamos las características por la medida de los conjuntos. Entonces tenemos A sub i mu de E sub i. ¿Sí? Entonces, de esta manera, de la misma manera que con Lebesgue la medida de los conjuntos se generaba a partir de los intervalos, en la integral lo que hacemos es que la integral de las funciones medibles está generada a partir de las funciones simples. Entonces, eh, aquí eso sí surge una pequeña diferencia, porque recordemos bien, la medida de Lebesgue de un conjunto se escribía como el ínfimo de la suma de la medida de los intervalos, donde los intervalos nos cubrían el conjunto. ¿Mm? Ahí, no, hasta ahí. ¿Sí? Y recordemos que a esto se le llamamos medida interna. La diferencia que existe ahora es que en lugar de tomar un ínfimo sobre cosas que nos cubren el conjunto, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo mediante un supremo de funciones simples que van a llegar hasta la función que nosotros queremos calcular. Ya, entonces ahí tenemos la definición de Bartle, de cómo es la integral de una función. Nos falta un poquito escribir abajo, que lo vamos a ir completando ahora. Entonces, la gracia es que uno tiene una función, supongamos así, y entonces vamos a ir agarrando funciones simples. eh, no sé, por ejemplo, puede ser como así, ahí, y entonces esta puede ser nuestra función simple, puede tener una tiradita ahí. Estoy tratando de hacer un gráfico, por si no se han dado cuenta. Soy muy bueno con los dibujos. Entonces, lo naranjo vendría siendo como una función simple, y nosotros queremos calcular el área del área bajo la curva, entre comillas, de esa función f, y mediante phi, mediante muchas funciones phi, nos vamos a ir acercando desde abajo, de a poquito, y vamos a llegar a la función f. Entonces, lo que nos falta acá en la definición, veamos, si f pertenece a m+, es decir, es una función medible y positiva, definimos la integral de f respecto a mu, a esta medida, en la recta real extendida, que sea, para hacer el siguiente número de la recta real extendida. Entonces, lo que hacemos es tomar el supremo de todas estas phi simples, en donde estas phi van a satisfacer simplemente la condición de que phi va a tener que ser menor o igual a f, bueno, y va a tener que ser positiva, porque son los únicos que hemos podido definir hasta el momento.
Ajá. Esto básicamente, esto quiere decir solamente que phi de x es menor o igual a f de x. Entonces, para todo x en x. Y bueno, es bastante directa la definición. Sin embargo, es interesante entender por qué es un supremo y no es un ínfimo. Quizás sería bueno un ejercicio para ustedes, pero por ejemplo, algo interesante que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros definíamos una integral de Riemann, eh, para una integral de Riemann, lo que necesitábamos era que las sumas superiores coincidieran con las inferiores, y si coincidían, era integrable Riemann. Entonces, si recordamos, entonces teníamos que Riemann era integrable si el supremo coincidía con el ínfimo. ¿Sí? De las escalonadas que iban por, el supremo de las escalonadas que iban por abajo y del ínfimo de las escalonadas que venían por arriba. Entonces ahora lo que ocurre, la gran diferencia que ocurre ahora es que en, en, en estas integrales no va a ocurrir siempre eso. ¿Sí? Si nosotros hacemos este tipo de definición, vamos a tener valores para ciertas f cuando lo definimos por supremo, pero si hacemos una definición por ínfimo, vamos a tener otro tipo de valores. Entonces, es una definición completamente distinta. Un caso bastante fácil a tratar es, por ejemplo, tratar una función que sea integrable y no acotada. Entonces podemos ver de que si tomamos un supremo de funciones simples que van por abajo, va a ser muy distinto que el ínfimo de funciones simples que van por arriba. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, pueden tomar f, que va de, vamos a tomar x igual r, y la sigma álgebra del conjunto de LBX medible, y la mu va a ser la medida de Lebesgue. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una función f, digamos de R en R, pongamos, para que cumplan las hipótesis, vamos a este conjunto de acá, y la idea es que sea integrable y no acotada. Entonces, podríamos hacerlo que al x me lo mande al 0, si el x es menor o igual a 0, y que me lo mande a 1 dividido en raíz de x, si x está en 0, 1, pongamos, para que, no sé, para que el dominio sea, para que la parte donde salte sea más chiquitito, y lo volvemos a hacer 0 si x pertenece, bueno, si x mayor o igual a 1. A ver, pongámoslo todo en el mismo estilo. Entonces 0 ponemos 1, ya ahí. Entonces ahora podemos ver de que esta función tiene una forma y que no es agotada. Entonces, algo que se puede ver es que si hacemos la integral de f, ahora, mediante esta definición, tiene un valor, un número real, ¿sí? El cual se puede calcular mediante TFC. Pero ahora si tomamos el ínfimo de las funciones simples, donde el ínfimo de eso, donde phi va a ser mayor o igual al f, entonces podemos ver de que este valor siempre va a ser infinito, ¿sí? Debido a que la función f no acota. Ya. Otra cosa importante a ver, antes de pasar a un lema, es que hay que entender qué significa que una función sea, o sea, tomar la integral sobre conjuntos que sean más pequeños que r todo completo, o perdón, que x todo completo. Entonces, esto es simplemente una definición. Vamos aquí, definición. Todo esto está en Bartle, por si no me están siguiendo. Es que, por ejemplo, si tomamos sea E en la sigma álgebra, medible, entonces pongamos, medible en X, y entonces definimos la integral de f restringida a E,
como integral de f, ¿sí? Y entonces la idea es tratar de transcribir esta integral en el lenguaje de la primera, es decir, queremos escribir esta cosa de aquí, esta cosa de aquí, ay, quería otro color, ahí, esta cosa de aquí, en términos de esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que, como sabemos cómo funcionan las funciones simples, recordemos que si uno multiplica dos funciones simples, digamos, pero lo voy a escribir en azul para que se note que es una cosa distinta. Si uno tenía la característica de A con la característica de E, entonces lo que obteníamos es la característica de A interés. Eso también lo hablamos en el video anterior. Entonces el truco acá es básicamente escribir la integral como está definida en la parte anterior, pero tomamos f multiplicada por la característica del conjunto en donde nos queremos restringir. Oh, ahí está. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos una única definición para una cantidad infinita de integrales, de tipo de integrales. Ya. Entonces ahora pasemos a un lema que es más o menos fácil. Son ejercicios simplecitos como para ir soltando la mano, para ir entendiendo cómo funciona la integral. Y en realidad, si uno tuvo integral del Lebesgue, estos ejercicios son bastante fáciles, pero la idea es ver que se pueden ir generalizando. Bueno, lo primero es que la integral es monótona. ¿Sí? O sea, tomo una función que sea más grande que otra, entonces la integral de esta va a tener que ser más grande que esta. Y lo otro es que si agrando el terreno donde estoy integrando, de funciones positivas, entonces la integral va a ir creciendo porque tengo más terreno para integrar. Ya, entonces hagamos el primer ejercicio, la parte A, esta de acá, esta. Y para hacer la parte A, lo que vemos que simplemente es que uno toma una función simple, sea phi simple, en m+, es decir, positiva medible, tal que, bueno, tal que se tiene esta desigualdad. Entonces, implica de inmediato que phi va a tener que ser menor o igual a g. Entonces esto implica de inmediato que básicamente el conjunto de las funciones simples que son menores o iguales a f va a estar contenido en el conjunto de las funciones simples que son menores o iguales a g. Entonces, por una cosa de contención de conjunto, es inmediata que un supremo va a tener que ser más chico que otro. Entonces, escribámoslo. Entonces, pongamos phi simple, tal que simple, pongámoslo, escribámoslo entero. nm más, tal que phi es menor o igual a f. Este conjunto acá va a estar contenido en las phi simples. Pongamos otra letra para que, porque sí. nm más, tal que psi está contenido en g. Entonces, por una cosa de contención, es claro que el supremo de este conjunto de acá, que le vamos a llamar A, el supremo de A, va a tener que ser menor o igual, no va a ser el supremo de A, es el supremo de las integrales de phi, de mu, donde phi pertenece a A, va a tener que ser menor o igual al supremo de la psi de mu, donde psi pertenece a B. ¿Sí? Y entonces lo de la derecha va a ser la integral de g, la izquierda integral de f. ¿Ya? Estamos tomando un poquito más de cuidado porque estamos empezando nomás, pero todo esto es más o menos como de rutina. Y ahora hagamos la segunda parte. Entonces pongámosle otro color, pongámosle verde. Ahora vamos a ver la segunda parte, que consiste simplemente en la misma función ahora, pero agrandamos el terreno de la función. Ya. Entonces, en la segunda parte, si nos damos cuenta, podemos usar la parte anterior, porque
tenemos c, f de mu, y tenemos integral de f de mu. Y la cosa es que está contenido en f. A ver, pongamos un poquitito más arriba. Ahí. Y la cosa es que E está contenido en F. Entonces, por la parte anterior, perdón, no por la parte anterior, sino por la definición de integral restringida, esto acá se escribe como F característica de E de mu, y esto de acá es F característica de F de mu. Y ahora como notamos, como E está contenido en F, entonces básicamente, bueno, esto de acá implica de inmediato que característica de E va a ser menor o igual a la característica de F, y como la F es positiva, esto se ve bastante de cálculo 1. Entonces tenemos una desigualdad, y esto de acá implica de inmediato la desigualdad de acá. Entonces con eso ya estamos listos. Y ahora para terminar esta cápsula, este video, vamos a hacer un pequeño ejercicio, el cual es ejercicio 4.6 de la guía. En donde lo que vamos a hacer es que va a ser un acercamiento al teorema de convergencia monótona que va a venir en el siguiente video, en donde vamos a tomar una colección de conjuntos creciente, tal que la unión de todos los conjuntos va a ser el conjunto X. Entonces hay que demostrar que el límite que está aquí va a coincidir con el de acá. Si nos damos cuenta, esta integral de acá, antes de empezar a resolverlo, como para ir observando, esto de acá va a ser la integral de X de F multiplicado la característica de sub J, de mu. Si nos damos cuenta, gracias a esta condición de acá, tenemos que esta secuencia de funciones converge puntualmente a f, debido a esta condición de aquí y eso. Bueno, perdón, ya que es una familia creciente. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos estamos dando cuenta es que, bueno, f va a ser el límite de f con EJ, y esto le podemos llamar f sub j. Entonces lo que estamos tratando de hacer es demostrar que el límite de fj va a ser igual a la integral del límite de fj. O sea, va a ser nuestro primer teorema de tratar de meterle el límite a la integral, ¿sí? De intercambiar el orden. ¿Sí? O sea, de aquí para adelante todo se va a tratar de si podemos o no intercambiar el límite con la integral. La integral también es un límite, entonces básicamente es una conmutatividad de límites. Ya. J, J. Bueno, para hacer este ejercicio, lo que podemos hacer es usar un ejercicio que yo les di la clase pasada, perdón, el video pasado, en donde lo que hacíamos era, decimos, sea E medible, y phi simple. Entonces, lo que dije es que podemos definir una nueva función que se llama lambda sobre los conjuntos medibles C, la cual va a estar definida de la siguiente forma: phi multiplicado por la característica de E a d mu. Y que, básicamente, por demostrar, lambda es medida. Ya, phi simple en m+. O sea, es medible y tiene valores positivos, si queremos que sea una medida. Voy a poner, me gusta el rojo, es muy violento. Pongamos este. Ya. Entonces voy a ponerle un asterisco. Ya. Demostrar que lambda es medida. ¿Sí? Esta se lo dejé de ejercicio, así que no lo voy a hacer yo.
Pero esto es lo que yo quería que a ustedes se les quedara en la cabeza. Porque básicamente da lo mismo si si es una función simple o no. Podemos intercambiar esta parte de aquí. Podemos intercambiar esto por f, por una función f nomás, en la medible y positiva. Y obtenemos una medida. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Tenemos este enunciado, tal que eso su i va a ser creciente y la unión de ellos va a dar x. Entonces, si lo recordamos bien, hay un teorema, un lema de algún capítulo anterior que tiene mucho que ver con eso, y sobre todo ahora que le estoy soplando la parte de la medida. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Definamos la medida lambda con esta función f. Digamos, sea lambda la medida generada por f. ¿Sí? O sea, supongamos, a esto le vamos a llamar medida generada por, por phi. ¿Ya? ¿Sí? Es como natural definirlo de esa manera. Ya, entonces tenemos la medida generada por f. Y entonces, lo que tenemos acá arriba, vamos a copiar. No copiamos. Escribamos nomás. Ahora tenemos que EJ de f de mu va a ser igual a la integral de f característica de j de mu. Y entonces esto por la definición de medida generada va a ser, en realidad no es medida generada, es como una medida restringida, es muy extraño. Entonces esto de acá va a ser lambda de EJ. Bueno, le pusimos su f. Ya, como esto es una medida, tenemos una secuencia ahora, E sub j es secuencia creciente de conjuntos medibles tales que la unión de todos estos EJ va a ser igual a X. Entonces, como lambda f medida por el lema 3.4, que yo creo que ya he dicho como 10 veces que es muy importante, tenemos que lambda f de EJ en límite, a ver, busquemos un poquitito más abajo, ahí. Lambda j de f va a ser eh, lambda f, o sea, la medida de la unión completa. ¿En qué es la unión completa? X. Ya, pero entonces vamos a copiar esto porque va a aparecer en la siguiente página. Poner acá. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué era esto de acá arriba? Esto de acá va a ser límite j por la definición que usamos, integral de f por característica de j, y esto acá va a ser integral de f por la característica de x, pero estamos integrando sobre todo x, así que esta cuestión va a ser, finalmente, va a ser f de mu. Y ahora si nos damos cuenta, si seguimos el camino, tenemos que esto de acá va a ser igual a esto de acá. Eso va a ponerle un igual ahí. Tac. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad se puede hacer con un jueguito de... Este ejercicio se puede hacer con un jueguito de conjunto. Y la cosa es mostrar que por ejemplo, mostrar que la medida de cierta cola se va a cero, de la integral de f. Pero esta manera como que mucho más natural. Usamos el lema 3.4 que es muy importante. Las medidas que generamos, funciones medibles.
Bueno, y hasta aquí llegamos con el tema de la integral de una función medible. En el próximo video vamos a pasar al teorema de convergencia monótona, el cual ya como que está un poco introducido con este ejercicio que acabamos de probar. Y de hecho lo vamos a usar en la prueba del teorema de Bepo-Levi, que es convergencia monótona. Y eso, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.